¿Qué pasa con el presupuesto general del Estado reformulado? ¿Cuáles son exactamente lo que no hace que se apruebe? ¿Cuáles son los artículos, lo que hace que no se apruebe todavía en el legislativo con esta propuesta de parte del gobierno, con algunas adiciones al presupuesto general del Estado? Estoy con el economista, les decía, Jaime Dunn. Le agradezco mucho su tiempo en este martes con nosotros, con Televisión Universitaria. Alexandra Paz le saluda. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Alexandra, buenos días. Un gusto estar en tu programa. Qué gusto saludarlo, don Jaime. ¿Qué pasa con el presupuesto general del Estado? Existe una propuesta de parte del gobierno ahora, con esta propuesta reformulada. Estos artículos hacen que todavía no se apruebe con esta modificación el presupuesto para la gestión 2024. Sí, lo que pasa, Alexandra, y la población tiene que entender muy bien, es que un presupuesto general del Estado, como dice su nombre, es justamente la relación de ingresos y gastos y, por supuesto, entrando en detalles, la inversión por regiones, etcétera, etcétera, que se va a tener durante el año. Y la vigencia de una ley como el presupuesto general del Estado, pues tiene que ser de un año, porque también ya estamos en vísperas también de que se tenga que aprobar el presupuesto general del Estado para el año 2024. Entonces, lo que sucede es que antes de finalizar el año, porque muchos de los cálculos le han fallado al gobierno, necesita que se haga lo que se llama el reformulado. Ahora, el presupuesto general del Estado reformulado, si fuese solo y únicamente para corregir aquellos cálculos que estuvieron mal hechos, o simplemente se tuvieron más gastos porque los costos subieron, el precio del petróleo no es el que se dijo que iba a ser, etcétera, etcétera, es aceptable. Pero lo que pasa es que el gobierno actuar como lo hacía también la gestión del señor Evo Morales, utilizan el presupuesto general del Estado como una ley ómnibus. Yo la llamo la ley ómnibus. ¿Qué significa eso? Aprovecho para cargar todas las cosas que no he podido solucionar durante el año, y al final ya ni siquiera es un presupuesto necesariamente un presupuesto general del Estado, sino es la carga de aspectos que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con el presupuesto. Más allá del hecho de que se trata de meter de contrabando artículos que van en otras leyes, que legalmente van en otro cuerpo legislativo, también lo que tratan de hacer es de cambiar cosas que la gente después ni siquiera se entera, porque está incluido y ocultado entre varios artículos. No nos olvidemos que en 2021 han creado nuevos impuestos, cuando de acuerdo a la ley y la Constitución eso se hace con ley especial, ¿no? Entonces ese es el problema, Alexandra. Entonces los legisladores, me imagino de manera correcta, han detectado estos problemas y le han dicho al gobierno: un momentito, o esto es reformulación del presupuesto o qué es, ¿no es cierto? Porque no puedes meter de contrabando otros artículos. Exacto. Jaime, quiero que la gente nos entienda la importancia de aprobar un presupuesto general para el Estado, para que la gente pueda entendernos, si podemos aclarar este punto, qué significan los ingresos del presupuesto y cómo se compone el presupuesto general del Estado. Bueno, como decía, el presupuesto lo que va a hacer es establecer todos los ingresos y egresos que van a tener absolutamente todas las entidades del Estado, incluyendo, por supuesto, las gobernaciones, los municipios, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente les dice a todos los sectores del Estado cuánto van a tener en ingresos y cuánto pueden gastar. Y por eso es que es una herramienta muy importante, porque todas las inversiones, todas las obras que vemos en las calles, en las provincias, los puentes, carreteras, todo eso forma parte del presupuesto. Ahora, no solamente la parte de inversión, en realidad uno de los componentes más fuertes, y lamentablemente es así, del presupuesto general del Estado es el gasto, donde hay un componente muy fuerte de sueldos y salarios también,
y muy poco va a inversión. Entonces, otra de las cosas también que sucede es que, por ejemplo, con este reformulado del 2023 de más de 5.400 millones de bolivianos adicionales que está pidiendo el gobierno, en realidad casi la mitad se va a pagar sueldos y salarios, muy poco va para la inversión, y todo lo que va para la inversión tampoco se ejecuta. Estamos a agosto con una ejecución del 41% de lo que se ha presupuestado en el año. Entonces, el gran problema que tiene los presupuestos en Bolivia también es que están muy lejos de lo que se dice que se va a hacer. Se dice que se va a gastar 100 en algo, o se va a invertir 100 en puentes y se invierte 40. Se dice se va a hacer carreteras con 100 y se hace con 20, o sea, y no se llegan a terminar. Y lamentablemente el presupuesto general 2024, que está en vísperas también, como el reformulado, muestra un alto nivel de centralismo. Más del 70-75% de los recursos es para el gobierno central, no así para los municipios y las gobernaciones. Y eso es el otro tema también que hace muy compleja su aprobación, porque obviamente los senadores, diputados, representantes de regiones no quieren aprobar cuando la mayor parte de la torta se va al gobierno central y no a la región. A ver, sí, entendemos ese escenario y ese pequeño conflicto que se arma, porque claro, lo que se espera es que el presupuesto general del Estado estaría aprobado prácticamente ya. Incluso ha habido sectores, la CESUD-CV, tengo entendido que ha dado un plazo al legislativo para aprobar este presupuesto con la propuesta del gobierno. De alguna manera, la no aprobación o la tardanza en su aprobación, Jaime, perjudica a las actividades económicas que se tienen en fin de año, salarios, aguinaldo, no sé, entre otros gastos que se hacen por las actividades de fin de año. ¿Afectaría al gobierno el retardo de la aprobación? Sí, totalmente. Pero también consideremos lo siguiente, ¿no? A ver. Separando en dos por eso. Tenemos en este momento el presupuesto general del 2024. Exacto. Y tenemos el presupuesto general del Estado reformulado del 2023. Ambos se tienen que entrar en aprobación. Por supuesto, el del 23, el reformulado, es el más urgente. Pero partamos de un principio. A ver. Si el presupuesto general del Estado para el 2023 hubiera estado bien hecho, bien calculado, sin exagerar en los ingresos, porque ya se observó eso, que estaba con ingresos totalmente exagerados, sin exagerar en la ejecución de la inversión pública de más de 4.000 millones de dólares, cuando en realidad se ejecuta prácticamente la mitad. Si se hubieran hecho bien los números, no hubiese sido necesario hacer el reformulado. El reformulado, al final de cuentas, es una corrección a los malos cálculos que ha hecho el gobierno. Entonces, como necesita resolver este problema de que ha calculado mal en más de 5.000 millones de bolivianos, necesita el apoyo del legislativo para aprobar. Por supuesto, si no aprueba el legislativo, el ejecutivo tiene un problema muy serio. Y como les decía, prácticamente el 41% de los 5.400 millones va al pago de sueldos y salarios. Sí, Alexandra, es correcto que puede quedarse el gobierno sin los suficientes recursos para pagar sueldos y salarios a fin de año. Vaya, esto es complicado, es un escenario que posiblemente se podría dar, pero también afecta a los sectores como, te digo, las gobernaciones, las alcaldías, claro, entre esto está también las universidades, porque el presupuesto va designado para precisamente estas autoridades, para que puedan trabajar al rumbo 2024. ¿Deberían presionar más para la aprobación de parte de estas autoridades? Yo creo que he visto algún tipo de vigilia también de parte de autoridades cruceñas que han llegado hasta la sede de gobierno para su aprobación. Sí, correcto, porque evidentemente, como decía, el presupuesto es para todos, no solo, aunque el gobierno central se lleva la gran parte de la torta, lo poquito que queda para las regiones está también en peligro si no se aprueba. Entonces, evidentemente vamos a sentir mucha presión de las regiones, pero creo que hay que ir al meollo del asunto, a qué causa el problema, porque obviamente el hecho de que no se apruebe el reformulado tiene una causa,
Y la causa principal es la forma en que el Ejecutivo pretende hacer aprobar esta ley con artículos de contrabando. Entonces, esos artículos que no van, esos artículos que no pertenecen al presupuesto general del Estado, pertenecen a otras leyes, esos artículos tienen que ser inmediatamente expulsados del presupuesto general del Estado, que no tienen nada que ver. Les doy un ejemplo. A ver, a finales del 2021 se tuvo grandes protestas en el país, hubo una rebelión por parte de los ciudadanos, comités cívicos, cuentapropistas, gremialistas, transportistas, por la famosa ley 1386, que era contra la legitimación de las ganancias ilícitas y luchas contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque en esa ley habían artículos muy complejos que permitían a las autoridades entrar a revisar los activos, la propiedad privada, de tener un control total y absoluto sobre las cuentas de la gente, poder acceder a sus cuentas bancarias sin orden judicial, menos con requerimiento fiscal. Entonces, todos esos abusos de la 1386, como fue rechazado por el pueblo boliviano y al final tuvieron que derogar leyes y no seguir adelante con esa ley tan compleja contra la propiedad privada y la privacidad de los ciudadanos, resulta que algunos de esos artículos tan controversiales ahora de contrabando se lo quiere meter en una ley del presupuesto general del Estado, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando claro, respecto a la lucha de la... Entonces ese es el problema, ¿no es cierto? Cuando tú tratas de forzar cosas, vas a tener naturalmente la resistencia de la gente, porque la gente, la población, no es tonta, se da cuenta. Claro, Jaime, pero ante esto puedo agregar que existe un artículo también el cual se está observando mucho y es el tema de la licitación de ganancias, más bien ganancias ilícitas, el control de las ganancias ilícitas dentro del presupuesto general del Estado reformulado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se cuestiona tanto estos artículos? Como decía, el problema es que son artículos que, a ver, cuando uno ve de manera global el asunto de luchar contra el terrorismo y las ganancias ilícitas, todo el mundo está de acuerdo con eso, por supuesto, nadie puede estar en desacuerdo, son actos delictivos, son actos que bajo la misma ley internacional son penalizados y son necesarios de luchar por los compromisos que se tienen. El tema es que con el objetivo de luchar contra el terrorismo y las ganancias ilícitas, el gobierno aprovecha para poner artículos que después los va a usar en contra de la gente que opina en contra del gobierno. Sabemos que el gobierno utiliza toda la normativa del sistema financiero, todo el poder que tiene para perseguir a los disidentes. Entonces ese es el gran problema. Entonces, en vez de usar estas normas para luchar contra el terrorismo como tal, lo usan como herramientas para perseguir a los que están en contra de las políticas del gobierno. Eso no es un secreto. Entonces, cuando tú le dices, le autorizas al gobierno a que pueda, por ejemplo, congelar cuentas sin requerimiento fiscal, por decir, simplemente estoy dando un ejemplo, el gobierno lo primero que hace es congelarle las cuentas a todos los opositores, ¿no es cierto? O sea, ya hace una persecución constante usando la burocracia del Estado para perseguir a todos los que no están de acuerdo con el gobierno, ya sean impuestos a través del sistema de regulación y por supuesto, ya atentar contra la propiedad privada por fines netamente políticos es inaceptable. Y por eso es que la gente se opone a que esos artículos entren de contrabando a este presupuesto general reformulado del 2023. Jaime, desde Santa Cruz, ante la presión de su aprobación de este proyecto de ley, el alcalde, el señor Johnny Fernández, manifestó presentar una propuesta elaborada por su alcaldía, en este caso, para que se pueda aprobar en el legislativo. ¿Esto se puede considerar, este tipo de escenario, de parte del alcalde de Santa Cruz? Bueno, creo que definitivamente propuestas se podrían, ¿no es cierto?, analizar
y los que van a proponer en realidad directamente al plenario para discusión y análisis no va a ser el alcalde, sino obviamente tienen que ser los miembros de la Asamblea Plurinacional. Pero justamente los miembros de la Asamblea Plurinacional están en constantes reuniones escuchando a la población, escuchando ideas y justamente explicando las razones por las cuales no se puede aprobar esta ley como está. No nos olvidemos que no es la primera vez, Alexandra, que esto sucede, ¿no? Tenemos constantemente en cada ley se tiene que hacer este filtro porque se empiezan a meter un montón de cosas que no tienen nada que ver y agarran a la población, pues la población se descuida a veces, no hace seguimiento a eso y se aprueban leyes que son y normas que son terribles para la población. Y se supone que el presupuesto, como les digo, es de un año y esa ley debería valer solo un año, pero hacen que valga para los próximos años un presupuesto de un año. Imagínense, hasta la constitucionalidad de ese procedimiento queda en cuestión. Les repito, en 2021 se han creado impuestos nuevos que la gente ni se ha dado cuenta, pero ya están creados y especialmente muchas entidades del sector financiero han tenido que hacer pagos y conseguir dinero de donde sea porque no tenían más que 30 días para pagar impuestos que han sido creados en silencio y camuflados dentro del presupuesto. Ese es el problema. Ahora, dentro de estas observaciones que tú haces sobre los impuestos, ¿no se puede hacer nada? ¿Simplemente acatar estas modificaciones que hay? Mira, si fuéramos un país donde el Estado de Derecho se respeta, donde la ley está encima de todo y especialmente la Constitución, pues se puede hacer muchas cosas. El tema es que ¿a quién le vas dónde apelas? ¿Dónde reclamas? Exacto. ¿Reclamas al mismo gobierno o reclamas a entidades que son controladas por el gobierno? Entonces, más bien por reclamar, la reacción que tienes del Ejecutivo es aún más dura. Ahora, no que no se hagan reclamos, por supuesto que se han hecho, se los hace, pero no llegan absolutamente a ningún lado. Además, tardan años en resolverse esos reclamos en muchos casos. Entonces, hay una combinación muy fuerte de inconstitucionalidad, ilegalidad. Hay como un tráfico de artículos, le llamaría yo, que se utiliza en las leyes bolivianas, especialmente en el presupuesto general del Estado, ¿no? El gobierno trata de resolver todas las cosas que no ha podido consensuar ni aprobar y todos los artículos controversiales que sabe que la gente se va a oponer, los empieza a filtrar en estas leyes como el presupuesto general del Estado y bueno, repito, gracias al trabajo de algunos senadores y diputados se dan cuenta, alertan a la población y a las instituciones de que se están filtrando artículos y esto lleva al conflicto, por supuesto. Entonces, ¿quién tiene la llave para solucionar esto? Es el mismo gobierno que tiene que retirar todos los artículos que no tienen nada que ver con el presupuesto y yo le aseguro que esa ley se aprueba en 24 horas. Claro, creo que debería partirse por ahí y tomando en cuenta precisamente lo que dice el gobierno en relación a la inflación en nuestro país. ¿Cuál es tu criterio, Jaime? ¿Cómo se encuentra Bolivia en cuanto a la inflación? La inflación en el país está todavía en niveles bajos, cerca al 0% cuando se lo ve mensualmente, aunque acumulado está un poco más alto. Pero estamos en un nivel donde ya tenemos una situación deflacionaria, es decir, la inflación en Bolivia ha sido baja por los subsidios, el control de precios, pero también ahora porque la actividad económica está muy lenta en el país y eso se refleja en el crecimiento, si lo vemos trimestralmente, de la economía en los últimos 6 o 7 trimestres, podemos ver que de más del 4,5% de crecimiento trimestral vamos cayendo de 4,60 a 4,20 a 3,50 a 3,20, etcétera, etcétera, y ahora estamos alrededor del 2,20%, 2,20. Entonces la economía se está volviendo lenta. El próximo año capaz no lleguemos a crecer a más del 2%.
Y obviamente también cuando la economía es lenta, la inflación es baja. Entonces hay que tener mucho cuidado. Inflación baja en sí mismo no nos dice nada y no necesariamente es buena noticia. Puede ser señal de que hay problemas también debajo de ese número. Me voy a adelantar un poco a este tema, y es que hablando del aguinaldo, para la siguiente gestión, para este año se ha descartado ya el doble aguinaldo. Para el siguiente año, ¿hay probabilidades de que se pueda dar este escenario económico en nuestro país? Creo que es imposible ya el doble aguinaldo, ¿no? Con crecimientos que van a estar en torno por debajo del 3% con seguridad. Aunque el gobierno dice para el 2024 vamos a crecer. O pongamos bien claro, ya el gobierno para el 2024 cree que vamos a crecer en el mejor de los casos al 3.5%. Bien, ha quedado... el gobierno siempre es el más optimista. Claro. Y como necesitamos crecer en un periodo, ¿no es cierto?, de mitad de año más o menos el 4.5%, y el mismo gobierno nos está diciendo que no hay esa posibilidad. Claro. Jaime, te agradezco mucho por tu tiempo con Televisión Universitaria. Un gusto conversar con usted. El gusto es mío. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Jaime Thun con nosotros, el economista, para guiarnos un poco en este tema, el presupuesto general del Estado y la propuesta que hace el gobierno con precisamente los artículos que se agregan con esta reformulación en el presupuesto general del Estado para el 2024.